sobre las citas del Espíritu y Profecía en relación con el fin del tiempo de gracia. Esta sería nuestra tercera transmisión para analizar citas del Espíritu y Profecía en relación al fin del tiempo de gracia. Y nos estamos basando principalmente, como siempre, en la palabra de Dios, pero las citas las estamos sacando, las citas de los testimonios las estamos sacando del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 16. Evento de los Últimos Días, capítulo 16, titulado El fin del tiempo de gracia. Y ahí ustedes van a encontrar un subtítulo que dice, Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Interesante. ¿Qué significa la palabra inferir? Infiere, cuando yo infiero algo, ¿cierto? Porque el subtítulo es bastante decidor, es bastante sugerente. El subtítulo dice: Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. ¿Okay? Bueno, la palabra inferir dice relación con suponer, ¿cierto? Inferir quiere decir que deducimos, ¿cierto? Es decir, la persona que deduce o infiere o sospecha, ¿cierto? O llega a cierta conclusión, ¿cierto? Llega a tener cierta noción de algo. Bueno, la persona que está en ese trance, pues no tiene la certeza. Una persona que infiere, una persona cuando infiere, cuando sospecha, cuando deduce algo, bueno, no es algo objetivo, no es algo que conlleve un conocimiento pleno, acertado, ¿no es cierto? La persona que infiere, pues deduce ciertas conclusiones, sospecha sobre ciertas cosas, pero no tiene la certeza, no tiene la seguridad. La persona que infiere no tiene la seguridad, pero como que huele algo. La persona que infiere, como que huele algo, ¿no? Es como si nosotros pues conversamos con algunas personas, ¿no es cierto? Y por la cara que ponen, ¿no es cierto? Por las posturas que ellos, claro, se imaginan, ¿no es cierto? Como dice Anita, ¿no es cierto? Es como si estamos frente a unas personas, ¿no es cierto? Y yo doy una conferencia, ¿no es cierto? Frente a un público, ¿verdad? Y por la cara que ponen, por la actitud que asumen, por las posturas de las manos, ¿no es cierto? Por el fruncen el rostro, ¿no es cierto? Mueven las cejas, qué sé yo. Por ciertos gestos, yo infiero, sospecho, imagino, ¿no es cierto? Por esas señales yo logro entender, aunque no tengo la certeza porque no conozco lo que hay en el corazón de las personas, pero por los gestos externos, yo como que me imagino que no le está gustando el tema. Es como lo que me ha pasado en algunas conferencias. Cuando he dicho algunas cosas, me ha pasado que hay hermanos que se paran y se van. Otros ponen una cara de pocos amigos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Así que bueno, la persona que infiere, ¿no es cierto? Pues sospecha ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero no tiene la certeza. O sea, a mí nadie me ha dicho, no me gusta su exposición. No me lo han dicho directamente, formalmente. Pero por ciertos signos, yo entiendo que no está gustando mucho mi conferencia. ¿No es cierto? Ok, bueno. El subtítulo, por eso que de este capítulo es bastante sugerente. Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Bueno, sin entrar a leer todavía la cita, podríamos seguir comentando el subtítulo, ¿verdad? Podríamos estar 40 minutos comentando el subtítulo. Bueno,
¿Qué podríamos decir de este subtítulo en base a lo que ya describimos sobre la palabra inferir? Bueno, nadie puede inferir si no tiene ciertos signos. O sea, nadie puede inferir, saludos Mónica, que Dios te bendiga, nadie puede inferir si no tiene ciertas señales. Si yo no tengo ciertas señales, ciertos datos, ciertos signos, pues difícilmente podría provocar en mí inferir o sospechas, ¿no es cierto? Pero algo sucede en esta tierra que le hacen inferir a Satanás de que el tiempo de gracia ha terminado. Saludo Miriancita. Oiga, Miriancita siempre está en primera fila, pero parece que hoy día llegó atrasadita. Saludo a Francisco, Miriam. Así que nadie puede inferir si no tiene cierto estímulo, si no tiene ciertas señales. Bueno, déjeme decirle una cosa para hacerlo más breve, porque si no me voy a extender mucho. Yo soy como buen profesor reiterativo, porque me interesa que al alumno se le quede bien la idea. Entonces por eso a veces repito 2 o 3 veces lo mismo, ¿ya? ¿Qué conclusión podemos...? Acaba de llegar Miriancita, mírela. Bueno, pero llegaste, que es lo importante. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar solamente del subtítulo? Podemos sacar la siguiente conclusión. El enemigo de Dios no tiene la certeza de cuándo termina el tiempo de gracia, ¿vale? Menos cuándo termina el sellamiento. ¿Ok? Quiero aclarar eso, porque lo voy a probar con la Escritura y con el Espíritu de profecía. Así que vamos a sacar las primeras conclusiones. El enemigo de Dios no sabe exactamente cuándo termina el sellamiento, ni cuándo termina el tiempo de gracia. No lo sabe. ¿Ya? No lo sabe. Pregunta: ¿nosotros también inferiremos? Si Satanás va a inferir que terminó el tiempo de gracia, aunque no tiene la fecha, la certeza, el momento exacto, cuando termina ese proceso, en otras palabras, no sabe cuándo termina el juicio de los vivos. Ya está. Porque cuando termina el juicio de los vivos, termina la gracia, termina el sellamiento. ¿Vale? Cuando termina el juicio de los vivos, se termina de sellar el último hijo de Dios. Eso es todo. Bueno, Satanás infiere, sospecha que ha terminado, pero no tiene la certeza. Pregunta: ¿nosotros también inferiremos que ha terminado el tiempo de gracia? ¿Sospecharemos que terminó el tiempo de gracia o tendremos la certeza de que terminó el tiempo de gracia? No estamos hablando de fechas aquí, ¿eh? Yo no soy de los desequilibrados y deficitarios mentales que señalan fecha para el fin del tiempo de gracia o el fin del juicio de los vivos, el comienzo del juicio de los vivos, etcétera, etcétera. No, yo no pertenezco a esa secta. Lo que estoy diciendo es: ¿sabremos? ¿Sospecharemos? ¿Inferiremos? Es que Anita me hablaba, por ejemplo, de imaginar. Es que la palabra imaginar, sí, la palabra imaginar no es muy acertada aplicarla acá. Porque la imaginación no está, ¿cómo te podría decir? La imaginación no siempre... A ver, ¿qué es la imaginación? La imaginación es el resultado de... la imaginación es la creación de ideas ficticias. Y no siempre la imaginación está basada en hechos concretos. No siempre.
Yo puedo imaginar algo de la nada. Me empiezo a imaginar una escena en base a la nada, porque se me ocurrió imaginar y hacerme una película en la cabeza. O puedo ver algunas cosas y de a partir de esos datos imaginar, ¿no es cierto?, cosas. Pero aquí estamos hablando de algo un poquito distinto. ¿Ah? En Facebook se escucha... porque no tengo... se escucha bajito en Facebook, que no tengo puesto el micrófono. Aquí está, ya, ok, ahí se va a escuchar mejor. Ahí se va a escuchar mejor, ¿ya? Avísame, Miriam, si se escucha mejorcito. Mira, no me había puesto el micrófono, ¿ok? Ahora se va a escuchar bien Facebook. Ok, bueno. En cambio, aquí estamos hablando de una sospecha o inferir en base a cosas que vamos a estar presenciando. Cosas reales, objetivas, que directamente vamos a estar observando. Así que la pregunta es la siguiente y la vamos a responder. Ya tenemos el dato de que Satanás va a inferir que ha terminado el tiempo de gracia. La pregunta es, ¿nosotros vamos a inferir que terminó el tiempo de gracia? Porque Satanás no sabe la fecha ni el momento exacto del fin del tiempo de gracia, ni del fin del sellamiento, ni del fin del juicio de los vivos, que prácticamente son 3 experiencias que suceden al mismo tiempo, prácticamente. ¿Ok? Pero nosotros, déjeme decirle una cosa. Satanás es un ser creado, igual que nosotros. ¿Vale? Porque Satanás no es Dios. No tiene los atributos de la deidad o divinidad o trinidad bíblica. Porque Satanás no es Dios. Es un ángel caído. Es un ser creado. Los ángeles son seres creados. Por lo tanto, son inferiores en virtudes y en atributos que la deidad. De hecho, fue la deidad la creadora de estos seres. Y eso lo compartimos con los ángeles, que nosotros, seres humanos, también somos seres creados. La diferencia está en que somos inferiores a los ángeles. Es decir, los ángeles, caídos y no caídos, tienen atributos superiores a los nuestros, pero inferiores a la deidad. ¿Se está entendiendo eso? Así que en virtud de esa limitancia de ser seres creados y que no somos dioses y no tenemos los atributos de la deidad, es de que se nos ha velado el momento exacto o la fecha respecto a ciertos eventos. ¿Sobre qué eventos se nos ha velado el momento exacto del término? Se nos ha velado el momento exacto del fin del sellamiento. Se nos ha velado el fin del juicio de los vivos. Y se nos ha velado el momento del fin, el conocimiento del fin del tiempo de gracia. Esas 3 cosas se nos ha velado, como también se nos ha velado el día en que sea promulgada la ley dominical nacional. O sea, hay una serie de experiencias que tienen que ver con la crisis final, en las cuales no tenemos nosotros, ni vamos a tener, la certeza del día y la hora en que esos eventos terminan o comienzan. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la justificación por la fe, del punto de vista de la salvación, la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que estar velando. Es decir, porque la salvación es por la fe, no por las obras. ¿Se dan cuenta? No es por el mérito de haber descubierto una fecha.
no es en base a un dato conocido, sino que es en base a señales, a signos, no a una fecha, a un dato conocido, no a un cálculo exacto. Porque si nosotros supiésemos un dato exacto, una cifra, una fecha, una hora, un tiempo exacto, o se nos hubiese dado la orden, las facilidades y la misión de descubrir el dato exacto, entonces ya no sería por la fe, sería por las obras. Por eso que la fijación de fecha es una estrategia satánica para atacar la justificación por la fe. La fijación de fecha ataca el mensaje de los 3 ángeles, que es la justificación por la fe. Exacto. Hay sectas satánicas de origen adventista, mal llamadas de sostén propio, que han tenido la osadía, y falsos maestros que los lideran, con ínfulas de sabiduría, más miles de estúpidos que los siguen, que han tenido la osadía de fijar fechas. Y han fijado fechas para el inicio del juicio de los vivos, para el fin del juicio de los vivos, han fijado fecha para el sellamiento, para el término del sellamiento, han fijado fecha para la segunda venida de Cristo, la parusía, han fijado fecha para la promulgación de la ley dominical. Bueno, toda esta gente enferma está haciendo su obra, porque son hijos de su Padre. Pero los hijos de Dios, los hijos de luz, los que no estamos en tinieblas, nosotros seguimos el consejo, la orientación de la palabra de Dios, que es velad, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. La misión, nuestra actitud, nuestra disposición frente a los eventos finales es la de observación. No se nos mandó a sentarnos en un escritorio, a estar sacando cálculo y a estar haciendo gráficos y tratando de inventar alguna fecha, de alguna manera. No es así. La fijación de fecha ataca el mensaje de los 3 ángeles, ataca la justificación por la fe, porque ya no es por la fe, sino que es por un dato. ¿Se dan cuenta del engaño? Bueno, entonces, como seres creados, se nos ha velado ese conocimiento. ¿Hasta dónde nos podemos movilizar nosotros? ¿Cuál es nuestro radio de acción? Bueno, la observación de las señales. Hasta ahí llegamos nosotros. La observación de las señales, la observación de lo que pasa a nuestro alrededor nos va indicando. Por algo el Señor Jesús se tomó más de 20 versículos, si no más, para darnos señales. ¿Para qué se toma el tiempo de darnos señales si puede darnos el dato exacto? Eso ha sido velado. Por lo tanto, nosotros, los que estamos despiertos, sabemos cuándo está cerca a una de las puertas en base a las señales. ¿Se entendió? Toda la escritura, y sobre todo los textos proféticos, como se dice en teología, los textos apocalípticos, que tienen que ver con los eventos de los últimos días, todos los textos apuntan a las señales. Y como no tenemos el dato exacto, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Porque evidentemente, si tuviésemos el dato exacto, ya no velaríamos. Es más, las señales pierden su importancia. ¿Para qué vamos a estar atentos a las señales si ya tenemos el dato? ¿Ya tenemos la fecha? ¿Se dan cuenta del engaño satánico? Es que esto es lógica. Hasta es lógica esto. ¿Para qué necesitamos las señales? Las señales pierden su importancia, pierden su objetivo si ya tenemos una fecha. ¿Para qué nos fijamos en las señales si tenemos la fecha? ¿Verdad? Pero ¿por qué se nos dio señales? Porque se nos ha velado la fecha.
el momento exacto. Se dan cuenta que la fijación de fecha es una estrategia del diablo. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso no viene inspirado por Dios. La fijación de fecha no viene del trono de Dios. Eso viene de un poder de abajo. La fijación de fecha es producto o fruto de un poder satánico que viene de abajo. Y esto lo he dicho durante varios años por YouTube y por otros medios, y me he ganado el odio de las sectas satánicas de origen adventista, mal llamadas sostén propio, porque no les gusta que les digan la verdad, no les gusta que le echen abajo toda la parafernalia, toda la pirotecnia que han inventado para hacerse ricos. Y como se le echa a perder el negocio, pues entonces hay que atacar y difamar al que los está desenmascarando. Yo en estos precisos momentos, y este video va a quedar en YouTube, yo en estos precisos momentos invito y desafío a que me agreguen al Telegram, me manden mensaje todas estas sectas satánicas de origen adventista que fijan fecha y andan con todos estos cuentos, que me contacten y les ofrezco un debate público en directo por cámara. Ninguno se atreve. Ninguno. Ni los que tienen aviones, ni los que tienen canales de televisión, ni los que son de España, ninguno. Ni los que dicen que el Espíritu Santo no es persona, ninguno. Ninguno de esos se atreve. Ninguno. Por años los he desafiado. Ninguno se atreve. Porque se le echa a perder el negocio, se les echa a perder el circo, se les echa a perder la microempresa que han creado. ¿Ok? Bueno, dicho eso, quiero llevarlos a la palabra de Dios para usarlo como fundamento, porque se van a sorprender ustedes de las citas que vamos a leer. Es que hoy día ustedes van a descubrir algo increíble. En el libro de Amós, el capítulo 8, vayan por favor para allá, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, cuando ustedes estudian estas cosas se dan cuenta que todos esos ministerios mal llamados sostén propio de origen satánico, todos esos los han, acá en Chile se dice cuenteado, ¿no? Los han cantinfliado, los han charlanatariado, ¿no? Le han contado un cuento por años y se han aprovechado de la gente. Por ahí anda uno que hizo hasta 20 videos para probar que el Señor Jesús viene el año 2031. Pedazo de sinvergüenza. En Amós capítulo 8, podría leer 4 versículos, pero vamos a tratar de leer más versículos, vamos a leer el contexto, ¿vale? Dice así Amós capítulo 8, vayan para allá por favor. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 4. Por favor pongan atención porque este capítulo arroja luz respecto al fin del tiempo de gracia. Amós capítulo 8, versículo 4. Para aquellos que andan perdidos en acción, está después de Oseas, después de Daniel. Vayan al libro del profeta Daniel, ¿no es cierto? Está Oseas y de ahí viene Amós, ¿ok? Ok. Dice así el versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana
y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo. Bueno, no es mi intención analizar estos textos, pero esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 18. Esto tiene que ver con los mercaderes de la tierra. Esto tiene que ver con los grandes. Esto tiene que ver con la crisis, con la hambruna universal que está profetizada. Esto tiene que ver con la escasez de alimentos. Y cómo los mercaderes de la tierra que han fornicado con Babilonia se van a aprovechar de la escasez. Bueno, no voy a profundizar sobre eso, eso ya es Apocalipsis, ¿ok? Versículo 7, Amós 8:7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Entre paréntesis, ustedes saben que en Apocalipsis 18, es que yo no me quiero ir para allá porque si no, no voy a terminar de dar este tema. Hay tanto que decir. Ay, Señor mío. Ustedes saben que en Apocalipsis 18, ¿cuál es el fin de los mercaderes de la tierra? Recuerden eso. Que el nuevo orden mundial, por favor escuchen el video donde hablo sobre el gran reseteo. Donde hablo justamente de cómo se va a someter a la población mundial controlando no solamente los precios, sino que restringiendo ciertas libertades, suprimiendo ciertos derechos, si no te adhieres a la agenda. Es decir, si tú no te sometes a la agenda, no podrás comprar ni vender. Y esto tiene directa relación con los bienes y consumos, con el alimento, que es lo principal. Uno podría vivir sin agua, sin luz, pero sin comida. Uno podría vivir en la calle, pero sin comida, sin agua. Porque eso tiene que ver directamente con la supervivencia como ser vivo. Dérenle una leída a Apocalipsis 18, cuando dice que los mercaderes de la tierra, dice que, a ver, vamos a leer rapidito por allá, ya me estoy yendo del tema, pero es que esto se pone emocionante. En Apocalipsis 18, dice, Apocalipsis 18, versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Bueno, ustedes tienen que entender que cuando estos versículos suceden, las plagas están cayendo sobre la tierra. O sea, hay juicios tremendos sobre la tierra. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo básico para la alimentación, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Bueno, yo he hablado de esto en mis temas sobre el gran reseteo, así que échale un vistazo a eso, pero no nos salgamos más del tema, ¿ya? Entonces, Amós capítulo 8, versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, de estos mercaderes. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella?
subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, el Nilo. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Pongan atención en esto. Cuando Jehová interviene en los astros, esto se llama en la Biblia y en el Espíritu y Profecía las potencias de los cielos. Acá dice, versículo 9, Amós 8:9, acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Interesante, ¿eh? Que se ponga el sol a mediodía. ¿Será que en la medida que va terminando el tiempo de gracia, el sol comienza a calentar más de lo normal? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré la tierra, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Noten que las potencias de los cielos son conmovidas. ¿Qué quiere decir que las potencias de los cielos son conmovidas? Quiere decir que ciertos astros se estremecen o se desquician o se salen de su orden físico. Se rompen las reglas físicas. Se comportan de una manera que se salen del cosmos, se salen del orden cósmico. Acá dice Jehová que si Él quiere, no dice que si quiere, dice que lo va a hacer. Dice va a hacer que se ponga el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol se baje. Acá dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. O sea, en el momento en que el sol tiene que más estar alumbrando, va a hacer que se agache, que se esconda. Eso es romper con las reglas astronómicas. Apocalipsis, cuando ustedes leen Apocalipsis, habla de que el sol va a calentar más de lo normal. O sea, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que el creador del sol puede hacer lo que quiera con el sol y usarlo como instrumento de juicio, así como usó las aguas en el diluvio, porque son elementos que él creó y él puede usarlos como instrumentos de juicio. Bueno, acá dice, acontecerá en aquel día de Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía. Bueno, eso que se ponga el sol, no necesariamente, si Jehová quiere, baja el sol. O sea, hace que atardezca a mediodía. Pero no necesariamente eso. Puede ser que cubra el sol con algo y de esa manera lo ponga, es decir, le quite su brillo. O sea, cuando dice que se ponga el sol, es que se interrumpe, ¿no es cierto? O se frena, digamos, el curso normal que debería llevar a tal hora el sol. ¿No sucedió eso en el pasado? ¿Sucedió eso últimamente? ¿Ha sucedido? ¿No podrá suceder eso con un eclipse? ¿No puede un ángel poderoso interponerse delante del sol y la tierra y tapar el sol? ¿Puede o no puede? ¿O tiene que ser necesariamente la luna que se atraviese frente al sol y haga un eclipse? No. ¿Puede haber un ángel poderoso que se interponga entre el sol y la tierra y cubra el sol? Ya está. Jehová puede hacer todo lo química, física
y astronómicamente posible. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. O sea, un hecho extraordinario. Bueno, ¿no sucedió eso para el inicio del tiempo del fin? ¿No hubo una lluvia de estrellas? ¿No, el sol no dio más su resplandor? Etcétera, etcétera. La luna se puso como sangre. Bueno, esto ya ha sucedido. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré, pongan atención en esto, porque esto tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, y ya se van a caer de la silla cuando les diga por qué. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, se va a oscurecer, o sea, Jehová va a oscurecer la tierra en el momento donde normalmente debería estar el sol pegando con todo su esplendor. Va a hacer ese hecho extraordinario para que sea patente, manifiesto la intervención divina. Siempre Jehová, pongan atención por favor, ahora sí pongan atención. Jehová cuando quiere comunicarse con sus hijos, no necesariamente lo hace de manera audible, con su voz, con palabras audibles. No necesariamente. ¿Recuerdan lo que sucedió en los días de Noé? ¿Qué hecho extraordinario sucedió antes de que se cayese el diluvio, antes de que se derramasen las aguas? ¿Qué hecho extraordinario ocurrió en la naturaleza y que dio a entender que una mano sobrenatural estaba guiando los acontecimientos? ¿Qué hecho sobrenatural que afectó a la naturaleza ocurrió antes del diluvio y que dio a entender para que los habitantes de la tierra, no solamente los justos, sino que también los injustos, infirieran de que algo raro estaba pasando? Si ustedes leen la Biblia y leen el espíritu de profecía, sobre todo el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo del diluvio, ahí dice clarito como el agua, se lo leería textual, pero voy a terminar mañana con el tema. Ahí dice que una mano divina comenzó a guiar a los animales. Y los animales de todas partes del planeta comenzaron a dirigirse al arca de dos en dos de una manera increíble, sobrenatural. ¿O ustedes creen que Noé andaba detrás de los elefantes y detrás de los tigres, como saben las películas? Una mano sobrenatural comenzó a guiar a los animales de dos en dos y de 7 en 7 para que fuesen y se metiesen en el arca. Una mano sobrenatural comenzó a guiar a las aves. Y dice ahí el espíritu de profecía que eran tantas aves que hasta se oscureció el sol. Se oscureció, taparon el sol de tantas aves que eran, de todas las especies, y se metieron al arca. ¿O ustedes creen que Noé andaba con una red cazando las aves? Eso fue una intervención divina sobre la naturaleza. Y los impíos veían eso e inferían que algo sobrenatural estaba pasando. Y aún viendo eso, no se arrepintieron. Se lo leería textual, pero es que no quiero arruinarla, no quiero irme del tema. A ver, se lo voy a buscar acá.
Si ustedes van a Patriarcas y Profetas, una cosa impresionante. Si ustedes van a Patriarcas y Profetas, yo no tengo mis libros en estos momentos acá, así que tengo que estar usando el teléfono para buscar el libro, ¿ya? Gracias a Dios que a alguien se le ocurrió poner los libros en el teléfono, ¿verdad? Bueno, si ustedes van al libro Patriarcas y Profetas, que no lo encuentro, acá está. En el capítulo del diluvio, dice, allá se lo busco ya. Acá está. Prepárense lo que les voy a leer, porque ustedes van a entender la profundidad del poder de Dios, de la maravilla de la Santa Trinidad. Patriarcas y Profetas, capítulo 7. Capítulo 7. En el libro original, esto está en la página 74. ¿Ok? Patriarcas y Profetas, capítulo 7, página 74 en el libro original. Pero el capítulo 7, el diluvio, dice así: a medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, claro, Noé, como por 120 años como loco diciendo que va a haber un diluvio, y no pasaba nada. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres, cuyo corazón a veces había temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. Claro que no veían nada en la naturaleza de lo que anunciaba Noé. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron en sus fiestas y glotonería, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a los beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y en el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al Ser infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, una cosa impresionante lo que dice acá. Y noten lo que dice ahora. Fírmense, por favor. De repente, aleluya, de repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. ¡Aleluya! Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y de ahí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Interesante. Así que se oscureció el cielo. Y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles. ¿Quiénes dirigieron los animales hacia el arca?
dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia. Pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo Patriarcas y Profetas, capítulo 7, el diluvio. Ahora, ¿para qué los llevé hasta acá? Así es, Mónica. Amós capítulo 8, versículos 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor. Note que lo que leí, todavía no cae el diluvio. Son días antes del diluvio. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Esto que estamos leyendo son cosas que hace Jehová días antes de que caigan los juicios. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Y eso le pasó a los antediluvianos. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, señal de luto, de desgracia. Y la volveré como en llanto de ungimiento, de unigénito, y su postrimería como día de amargo. Interesante, ¿eh? Día de amargo. Nosotros hablamos también de un tiempo de angustia. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es decir, cuando no hay gracia, ya no sirve la predicación. Cuando se cierra la gracia, ya no sirve el arrepentimiento. Cuando se cierra la gracia, ya no sirve que envíen los diezmos, porque ahí ya no los necesitamos. Ahí ya no es tiempo de arrepentirse. El que es injusto siga siendo injusto, el que es santo siga siendo santo. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Cierre de la gracia. En aquel tiempo las doncellas hermosas, o vírgenes imprudentes, y los jóvenes desmayarán de sed, etcétera, etcétera, etcétera. Cierre de la gracia, lo que acabamos de leer. Y si ustedes van a Amós, también ahí más adelantito, al capítulo 9 de Amós, y en la versión Reina Valera, ustedes leen el título que está ahí. ¿Qué dice? Amós capítulo 9. ¿Cuál es el título? Los juicios de Jehová son ineludibles. Ahí ya caen los juicios, se terminó la gracia. Lo que leímos recién en Amós son momentos antes, cómo actúa Jehová cuando se cierra o se está cerrando la gracia. Influye en las potencias de los cielos, produce algún hecho sobrenatural
que indica o nos permite inferir que está terminando la gracia. Y hasta describe qué va a suceder con aquellos que no entendieron. Dice, discurrirán buscando de mar a mar palabra y no encontrarán. ¿Sucedió algo parecido después? ¿A alguien se le terminó la gracia en los tiempos de Cristo? ¿A quién se le terminó la gracia en los tiempos de Cristo? Y también Jehová se manifestó con un hecho sobrenatural que indicaba o nos permitía inferir que había terminado la gracia. ¿Quién? ¿Quién quedó fuera de la gracia en los tiempos de Cristo? Busquen por favor San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, versículo 40. San Mateo capítulo 27, versículo 40. Dice así: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, ¿recuerdan ustedes que en el tema 2 hablamos de que los dirigentes religiosos también son sorprendidos como ladrón? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta ¿qué hubo? ¿Qué dice Mateo 27, 45? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Parece que Jehová da ciertas señales como indicativo que está terminando la gracia sobre su pueblo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora novena es mediodía. De mediodía a 3 de la tarde más o menos, ¿no? Esa es la hora novena. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, noten este acto sobrenatural. Primero,
la tierra se cubrió de tinieblas. Antes de la muerte de Jesús, momentos antes de la muerte de Jesús, la tierra se llenó de tinieblas. La naturaleza misma se manifestó, se estremeció frente a la posible muerte de Jesús. Pero una vez que muere Jesús colgado en la cruz del Calvario, dice el versículo 51, y he aquí el velo. Noten que primero ocurre una señal en los cielos, se cubre de tinieblas la tierra, pero ocurre una señal en la tierra también, sobrenatural. Versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién se dio cuenta de esas cosas sobrenaturales y temieron y hasta se expresaron? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Se dan cuenta que Jehová se manifiesta a través de las potencias de los cielos y a través de hechos sobrenaturales aquí en la tierra para dar a entender algo. ¿Qué sucedió en esos acontecimientos? ¿Qué indicaban esos acontecimientos? Que el tiempo de gracia se cerró a Israel como pueblo. Bueno, ha pasado el tiempo y nosotros quedamos con una cita del Espíritu y Profecía respecto a que Satanás infiere que el tiempo de gracia ha terminado. Y voy para allá a esa cita ahora, porque si no muchos se van a quedar con las ganas, me van a decir: pucha hermano, otra vez nos dejó con las ganas, ¿verdad? Sobre todo Meriancita, me va a decir: hermano, siga nomás, me va a decir la Meriancita. Ok. Esta cita del Espíritu y Profecía dice en el capítulo 16 del libro Evento de los Últimos Días: Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Ya expliqué lo que es inferir, no lo voy a repetir otra vez. Voy a leer las citas. En el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que se ha escrito perdonado frente a sus nombres en los libros del cielo. Cuando dice ella acá, en el tiempo de angustia, ella está hablando después del cierre de la gracia. Cuando comienza, yo digo comienza, pero es que en realidad el tiempo de angustia no tiene un comienzo. El tiempo de angustia es un periodo que se va agudizando. Pero hablemos derechamente del gran tiempo de angustia, ¿vale? Porque cuando termina el tiempo de gracia, hablamos derechamente del gran tiempo de angustia. Así que, momentos después que termina la gracia, entramos a lo que se conoce con el tiempo de angustia. Satanás no sabe que ha terminado el tiempo de gracia. Él no lo sabe. Él no sabe que ha terminado el proceso de sellamiento. No lo sabe. Él no sabe que ha terminado el juicio de los vivos. No lo sabe, pero lo infiere.
lo infiere, lo sospecha, lo deduce, como que tiene... En el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Quienes quieran profundizar sobre este momento pueden ir al libro Primeros Escritos. ¿Vale? Ahí en ese libro, Primeros Escritos, justamente hay un capítulo que se llama El tiempo de angustia. Y hay otro que se llama El decreto de muerte. Y ustedes pueden leer ahí los detalles de cómo los impíos se ponen de acuerdo a nivel global para destruir al remanente. Bueno, no voy a extenderme en eso, porque si no, no voy a terminar nunca de esta transmisión. Pero acá dice, en el tiempo de angustia incita a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe, Satanás no sabe, que se ha escrito en la frente de los hijos de Dios, perdonado. Bueno, yo digo en la frente, ahí no dice en la frente. Digo frente porque aludo al sello de Dios puesto en la frente, a eso. Pero acá no dice en la frente, ¿ya? Pero él no sabe que se ha escrito perdonado. ¿Dónde se ha escrito? Frente a sus nombres. No era la frente de acá, era frente a sus nombres. En los libros del cielo. Es decir, en los libros que están en el cielo está nuestro nombre y frente a nuestro nombre dice perdonado. Segunda cita. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, ustedes conocen esa historia, así también instigará a los hombres malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia, o sea, el gran tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos. ¿Notaron? ¿Notaron? ¿Por qué Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia? Porque se da cuenta que las plagas no están tocando a algunos hijos de Dios. Y él dice, átate. Si las plagas no están tocando a estos y están siendo protegidos por los ángeles de Dios, algo está pasando acá. Es decir, esos que están siendo protegidos están sellados. Por lo tanto, concluye Satanás que es muy posible que haya terminado la gracia y cada caso esté determinado. Y por eso él no puede tocar a esos que están siendo protegidos por los ángeles. ¡Wow! Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Ve que los ángeles, claro, nosotros no tenemos la visión espiritual para ver a los ángeles, pero Satanás sí los ve. Y Satanás ve a los ángeles de Dios que protegen el ángel. Los ángeles protegen a los hijos de Dios. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados le han sido perdonados. Pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. ¡Aleluya! Primero, Satanás incita a los impíos para que rodeen a los hijos de Dios, pero no los puede alcanzar, son protegidos. De hecho, si ustedes leen el libro Primeros Escritos, cuando lean ahí el capítulo sobre el decreto de muerte, ustedes se van a impresionar de cómo la mensajera del Señor describe ese momento. Dice ella que hordas, dice ella, ¿cómo dice exactamente? Ella dice agrupaciones, hordas, habla de grupos de seres humanos, grupo de hombres, dice ella, armados,
estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente cómo era, pero ella dice que va, a ver, vamos a leerlo, emocionémonos un poquito, vamos a leerlo, ya con esto termino, ¿eh? Para mañana dejo entonces la cita, el resto de citas, ¿ok? Pero vamos a leer esto porque es impresionante. Si ustedes van al libro Primeros Escritos, ¿dónde está Primeros Escritos? Acá está, Primeros Escritos. Deja ver si me acuerdo qué capítulo era, porque imagínense ustedes. Si ustedes van a Primeros Escritos, el capítulo... Mira, vamos a ver si me acuerdo. Si no me acuerdo, se los debo para mañana, ¿ya? Pero vamos a ver si me acuerdo. Primeros Escritos, capítulo... El tiempo de angustia. Déjeme beber algo porque ya la boca se me seca. Primeros Escritos, capítulo El tiempo de angustia, capítulo 69. Qué maravilla esto, hermanos míos. Esto es una cosa impresionante. Yo me acuerdo cuando estuve en Suiza, yo hablé de esto y los hermanos se les erizaba la piel porque era una cosa impresionante. Dice, quiero buscar esa parte. Ok. Bueno, a ver. Por favor, pongan atención porque esto es maravilloso. Primeros Escritos, capítulo 69, titulado El tiempo de angustia. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua. ¡Aleluya! Mientras que los impíos sufrían hambre y sed. ¡Aleluya! Vi, después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto, pero los ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes durante tanto tiempo que la habían aguardado. Estos que son protegidos durante el decreto de muerte son los 144.000. Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental, parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra y algunos empezaron a temer que Dios no lo hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer en manos de los malvados. La misma angustia que sufrió el Señor Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La misma angustia vamos a tener nosotros. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesaran por entre
la cohorte de ángeles y santos poderosos, los cuales era imposible. Los ángeles malvados se querían tirar encima de los hijos de Dios, pero había un mar de ángeles de Dios rodeando a los 144.000. Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos, pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizados del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. ¿Recuerdan lo que dice el deseado de toda la gente cuando el Señor Jesús estaba crucificado en la cruz? Los ángeles miraban con espanto lo que estaba pasando. Y si fuese por ellos, hubiesen lanzado a rescatar a Jesús de la cruz, pero tenían que esperar. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y liberar gloriosamente a sus santos. De igual manera, no se le permitió a los ángeles rescatar a Jesús en la cruz, porque tenía que manifestarse las maravillas de Dios en la resurrección. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y liberar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a liberar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Se me señaló al fiel Noé. Al desatarse la lluvia y sobrevenir el diluvio, ya Noé y su familia habían entrado en el arca, y Dios había cerrado la puerta. Noé había advertido fielmente a los moradores del mundo antediluviano, mientras ellos se mofaban de él y le encarnecían. Pero cuando las aguas cubrieron la tierra y uno tras otro los impíos se iban ahogando, veían el arca de la que tanto se habían burlado, flotando con toda seguridad sobre las olas. ¡Aleluya! Y preservando a Noé y a su familia. Análogamente, eso quiere decir igualmente hoy día, vi que sería libertado el pueblo de Dios que con tanta fidelidad había anunciado al mundo la ira venidera. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y, ¡oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer la lucha final! Potestad sobre lo que durante largo tiempo habían esperado contemplar, que en tanto amaban. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarían la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Última frase. Cuando los santos salieron de las villas y las ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como brisnas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores, elevados día y noche en súplica de liberación, habían llegado ante el Señor. Primeros Escritos, capítulo 69, el tiempo de angustia. Vamos a dejarlo hasta acá.
hemos aprendido muchas cositas. Yo le prometo que mañana, o bueno, ya hoy sábado, pero a las 3 de la tarde, 15 horas, yo voy a retomar este tema y espero que ahora sí sea el último video sobre el fin del tiempo de gracia, porque quiero profundizar en eso de que Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Bueno, ya leímos algo ya. Pero los hijos de Dios también van a inferir que terminó el tiempo de gracia. ¿Sabremos que terminó el tiempo de gracia? ¿O inferiremos que está terminando el tiempo de gracia? Les voy a leer 3 citas del Espíritu y Profecía. No, mejor se los voy a leer mañana. ¿Ya? No les voy a adelantar nada para que mañana a las 3 de la tarde se conecten. ¿Ok? A las 3 de la tarde los espero para que terminemos de una vez por todas este tema del fin del tiempo de gracia, analizando 3 o 4 citas más del Espíritu y Profecía que quiero analizar con ustedes para ya cerrar ese tema y continuar con Primera de Pedro, que todavía no puedo seguir con Primera de Pedro, ¿ya? Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos has permitido en este santo sábado analizar tu palabra, trasladarnos con la imaginación a los eventos finales y poder motivarnos y fortalecernos con la esperanza de la salvación. Padre, gracias por aquellos que se han conectado, gracias por aquellos que han escuchado esta transmisión y que les sea y le haya sido de gran bendición. Permite que en unas horas más, a las 3 de la tarde, podamos reunirnos nuevamente, poder tener una señal óptima para continuar con este tema maravilloso que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha tocado en esta noche y nos ha conmovido con estos temas maravillosos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer a todos aquellos que me han ayudado económicamente a sostener el alquiler de donde yo vivo y la señal de internet. Yo les ruego que se comprometan mes a mes a apoyar este trabajo, apoyar mi ministerio para poder continuar desarrollándome. Que Dios les bendiga y estoy a su disposición. Que tengan muy buenas noches y muy lindo sábado. Anita me dice, entonces muchos del pueblo remanentes estarán viviendo en las ciudades aún y muchos en las montañas. Sí. Lo que pasa es que, a ver, con esto termino, ¿eh? Lo que pasa es de que nosotros cuando hablamos de la salida de la ciudad, a ver, nosotros tenemos la idea de que esto toma mucho tiempo. ¿Ok? Yo quiero que entiendan una cosa, chicos. Desde la promulgación de la ley dominical hasta el cierre de la gracia ocurre muy poquito tiempo. Entonces el proceso es algo que toma días o semanas, pero es muy cortito. Tengan en cuenta ustedes que cuando se promulga la ley dominical se empiezan a acentuar los juicios de Dios. O sea, eso no quiere decir que no estén cayendo juicios. O sea, los juicios de Dios, guerras, pestes y todo lo que ustedes han leído en la Biblia, eso se incrementa con la promulgación de la ley dominical. ¿Vale? Cuando se promulga la ley dominical en los Estados Unidos o se forma la imagen de la bestia en Estados Unidos, eso provoca la indignación del cielo. ¿Vale? Y comienzan a soltarse más los vientos. O sea, se acelera todo el proceso, sellamiento, zarandeo, tiempo de angustia. Entramos ya de lleno al final del pequeño tiempo de angustia. O sea, el pequeño tiempo de angustia va desde la promulgación de la ley dominical nacional de los Estados Unidos hasta el fin del tiempo de gracia. Pero si bien nosotros le llamamos pequeño tiempo de angustia, es un tiempo de angustia tremendo que va a sumir al planeta Tierra en una crisis previa a las plagas. O sea, estamos hablando que el pequeño tiempo de angustia es un pequeño tiempito antes que las plagas sean derramadas. En otras palabras, cuando se promulga la ley dominical nacional, se acelera todo el proceso, ya el mundo está terminando. Entonces, desde la promulgación de la ley dominical hasta el cierre de la gracia es un corto periodo. Y en ese pequeño periodo
cientos de hijos de Dios salen de las ciudades. Entonces, cuando termina la gracia, ¿no es cierto?, y comienzan a caer las plagas, todavía hay gente saliendo. ¿Cierto? Todo es un proceso así. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al tema cronológico. Nosotros creemos que termina una cosa y empieza otra, termina esto y empieza esto, termina esto y empieza esto. Nosotros estamos acostumbrados a entender los eventos así, pero estos son eventos simultáneos como una bola de nieve que van ocurriendo. Entonces, cuando termina la gracia, todavía la gente se está reuniendo en los templos, el mundo sigue como cualquier cosa, escuchamos de una guerra por allá, de una peste por allá, pero el mundo sigue andando. Pero los hijos de Dios, que están atentos a las señales, están saliendo de la ciudad porque ya entendieron ya. ¿Por qué? Porque la principal señal es la promulgación de la ley dominical. Con eso, el pueblo de Dios sabe ya de frentón que esto se acabó. Entonces el mundo nos mira como locos porque nosotros ya aparecen los 144.000, comienza un proceso de odio y de persecución social contra los 144.000, contra los futuros mártires, porque aparte de los 144.000, ¿no es cierto? Porque como les digo, esto es un proceso. Entonces, aparecen los 144.000, comienzan a hacer su obra los 144.000, pero mientras los 144.000 están apareciendo y están haciendo su obra, van saliendo infieles del remanente, pero van llegando otros de Babilonia. Entonces todo un proceso que se va entrecruzando, pero el tiempo va avanzando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que se empiezan a caer las plagas y comienza a desarrollar y comienza a agudizarse el tiempo de angustia y a pasar a lo que nosotros conocemos como el gran tiempo de angustia, todavía está ese proceso de intercambio donde está saliendo gente. Pero en la medida en que va saliendo gente de la ciudad, esa gente va siendo sellada. Va siendo sellada. O sea, van a haber muchos que van a salir de la ciudad sellados. Los 144.000. Los 144.000, muchos de los 144.000 van a quedarse en las ciudades para dar la amonestación. Ese es otro tema que yo también lo traté. Es que yo llevo hablando de estas cosas muchos años ya. Existe la idea en las sectas satánicas de sostén propio, de origen adventista, existe la idea de que los 144.000 son todos habitantes del campo. Eso no es así. Eso no es así. Dios va a permitir que muchos, no todos, pero muchos de sus 144.000 estén en las ciudades, haciendo llamados directos a los hijos de Dios que están en Babilonia que salgan. No solamente que salgan de los templos, sino que salgan de las ciudades. Los 144.000 no van a sufrir muerte y esa va a ser una ventaja, porque ellos se van a poder movilizar por un montón de lugares que son peligrosos y no van a sufrir muerte. Pero sí, muchos que respondan al pregón de los 144.000 van a ser mártires. Es decir, tenemos los 144.000 vivos, pero tenemos miles de personas que van a aceptar la verdad a última hora, pero van a ser mártires. Y otros que van a salir. Esto todo un proceso. Sí, hay una cita, que yo no me recuerdo ahora la cita, la voy a buscar. Hay una cita de Elena, que es la única que he encontrado. O sea, la única cita que ella habla directamente de que Dios va a tener elegidos, a ver, los que a ver si la encuentro inmediatamente ahora. Hay una cita que a mí me impresionó, porque existe la idea de que todos van a estar en el campo. Eso no es así. Si es verdad que la gran mayoría de los hijos de Dios ya habrá salido. A ver, más claro, que tengo que resumir esto, porque se supone que son temas que uno tiene que desarrollar, pero se lo voy a decir clarito, así rápido. Teóricamente, quienes pertenecen originalmente al remanente, es decir, los que nos identificamos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ese pueblo, teóricamente, debería dar el ejemplo. Por lo tanto, teóricamente, debería ese pueblo estar fuera de la ciudad.
Porque el pueblo de Dios que está en Babilonia y que se va a unir al remanente, ese pueblo recibe la verdad a última hora. Ese es el pueblo que sale a última hora de la ciudad. Se entiende que el pueblo de Dios que tiene la luz ya está afuera, o ha salido antes, se entiende. ¿Vale? Pero hay mucho pueblo que todavía está incrustado en las instituciones religiosas o en las ciudades y va a recibir la amonestación a última hora, que son los obreros la hora undécima. De ahí la cita que me preguntaba Kevin, parece el otro día, que dice: mientras la gracia termina para el pueblo de Dios, queda todavía abierta. Claro, ¿en qué sentido? En que efectivamente los primeros en ser sellados o evaluados, pasar por el juicio de los vivos, son los que han tenido más luz, es decir, los que ya pertenecen al pueblo que guarda los mandamientos. Entonces va a llegar un momento en que todos los que tienen la luz del tercer ángel están sellados, están listos. Pero queda un montón que no ha recibido el mensaje del tercer ángel y todavía la gracia queda abierta para ellos. O sea, estamos hablando todavía que está la gracia abierta. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a amonestar en esos lugares peligrosos? En esos lugares donde ya no hay remanentes, donde ya no hay pueblo de Dios. ¿Quién va a hacerlo? Bueno, hay una cita de Elena, que es la única que he encontrado, y no me acuerdo ahora dónde está. Y en esa cita ella dice, justamente, ella dice que no todos saldrán de las ciudades, que Dios tendrá sus elegidos, que Dios permitirá que se queden en las ciudades para dar la última amonestación. Déjame ver si la encuentro, si no la encuentro ya se las debo, pero es la única cita que yo he encontrado. Ahora, hay otra cita que no es explícita, pero nos da a entender efectivamente que habrán elegidos de Dios, que Dios permitirá que se queden en las ciudades para amonestar. Y esa cita, si bien no es explícita, pero nos da a entender. Y esa cita está en el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, cuando ella habla, porque ustedes saben que la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción del mundo y de las ciudades. Entonces, ustedes analizan ese texto de Conflicto de los Siglos, el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, ustedes se van a dar cuenta ahí que ella relata de un tal Jesús, de un extraño predicador, dice ella, que se quedó en Jerusalén y murió predicando. Es decir, mártires en las ciudades. ¿Vale? No quiere decir que no haya un 144.000 que hasta última hora se quede en la ciudad y salga, junto con todos los que salen a última hora, ¿vale? Pero, porque entienden una cosa, que a ver, detallar todo lo que va a suceder en ese momento es un poquito complicado, porque hay mucha luz que no tenemos, pero por lo que tenemos, sabemos que los 144.000 Dios los va a trasladar sobrenaturalmente de un lugar a otro y van a ir hasta los lugares oscuros de la tierra. O sea, Dios va a enviar a sus comandos, sus 144.000, sus fuerzas especiales, los va a enviar a lugares que ningún parlanchín del tercer ángel se atreve a ir. O sea, los 144.000 son comandos que Dios los va a enviar de una manera sobrenatural, porque ellos ya no van a poder depender del diezmo y de las donaciones. Ellos van a tener que, ni de los aviones, ni de los pasaportes, ni de las fronteras, ellos van a ser trasladados sobrenaturalmente para ir de un lugar a otro, ¿vale? Pero Dios va a tener también sus elegidos que se van a quedar hasta última hora en la ciudad y van a ser mártires, van a morir amonestando. Ejemplo de eso es el extraño predicador que se quedó hasta última hora en la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Vamos a ver si encuentro esa cita, que no me acuerdo dónde estaba. A ver, señalados. Es que no me acuerdo con... No. Hay una cita, yo me acuerdo que había leído esa cita. A ver. Ay, ¿dónde tenía esa cita? No me acuerdo.
Bueno, hay una cita donde ella explícitamente, directamente, ella dice que no todos los santos saldrán de la ciudad, sino que hay algunos que serán señalados por Dios para quedarse. Eh, eh, Saldrán. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo dónde saqué esa cita, pero existe, hay una cita, yo la voy a buscar, ¿ok? Yo la voy a buscar, donde esa cita la hermana Elena dice que Dios escogerá a ciertas personas para que se queden en las ciudades, ¿vale? Y de hecho van a morir predicando en las ciudades, pero se van a sacrificar para que otros salgan, ¿vale? El tema de los 144.000, hasta donde yo he estudiado, los 144.000, no tengo certeza. A ver, el 144.000, sí, la señal de YouTube no está muy buena, me están diciendo. Bueno, lamentablemente hasta que no tenga los recursos para contratar una buena señal con más gigas, no voy a poder solucionar eso. Entonces, los 144.000 es un poquito difuso porque no está descrito exactamente lo que van a hacer. Hay datos bíblicos del Espíritu de Profecía que nos indican, nos describen cuál va a ser el rol de los 144.000. Pero no te podría decir específicamente que el 144.000 se va a quedar en la ciudad. Puede que sí, por el rol que ellos cumplen, que es educativo, de enseñanza. El 144.000 enseña. Entonces el 144.000, no me cabe la menor duda, yo tengo la certeza de que sí pueden estar a última hora en las ciudades para enseñar, porque el 144.000 lo que hace es despertar, instruir. Entonces, en la medida que el 144.000 instruye a otros, esos otros también predican. Solo que todo aquel, aparte de los 144.000, es mártir. ¿Te das cuenta? O sea, si tú no eres 144.000, tienes que ser un mártir. No existe otra opción. O mueres por muerte natural o mueres como mártir, digamos, violentamente. O sea, todo aquel que no es 144.000 o muere, o Dios lo manda al descanso por muerte natural, o se sacrifica de manera violenta. Por lo tanto, se entiende que si los 144.000, sí, estamos en Facebook, Jennifer. Recuerda que tenemos 3 cuentas de Facebook. Yo estoy transmitiendo por la tercera cuenta porque las otras están castigadas. Háblame por Telegram, Jennifer, y yo te paso los links de los YouTube, de los Facebook, para que te añadas, ¿vale? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Por el rol que cumplen los 144.000, es muy probable que los 144.000 lo que hagan es instruir a los hijos de Dios que van saliendo de Babilonia, porque al mismo tiempo los hijos de Dios que salen de Babilonia van instruyendo a otros, y así va la bola de nieve esta, ¿vale? Ok. Vamos a dejar hasta aquí entonces. Podría ser, mira, muchos hermanos con mucho cariño me han dicho, Valtre, yo creo que tú vas a hacer un 144.000. Se lo agradezco mucho, con mucho cariño, se lo agradezco mucho, pero eso no lo podemos saber ahora, no lo podemos saber, porque yo puedo caer, yo puedo renegar de la verdad, yo no sé qué puede pasar mañana, ¿vale? Y quienes uno menos piensa, Dios los puede levantar para hacerlo sus paladines. Y muchos que hemos sido ejemplo para otros, pues podemos sucumbir. O sea, eso nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero les agradezco mucho que me dicen, hermano, tú pintas para hacer 144.000. Seguramente, ¿por qué no? Ahora, pero no se sabe qué puede pasar mañana. Lo que sí sabemos es que el 144.000 está en la sana doctrina. De su boca, el 144.000 no enseña mentiras, o sea, no está errado en su enseñanza bíblica, pertenece al pueblo de Dios,
no se ha contaminado con mujeres, o sea, pertenece a la iglesia verdadera, es decir, al grupo de personas creyentes que tiene las características bíblicas del pueblo de Dios final, ¿no es cierto? No tenemos ninguna, no estamos salpicados con Babilonia. Yo he escuchado a algunos endemoniados de la verdad presente que me acusan a mí de ser babilónico, apóstata, porque yo estudié en seminarios teológicos protestantes. Yo mi título de licenciado en teología lo obtuve en una institución protestante, ¿verdad? Entonces, deducen, estos envidiosos de siempre, deducen que yo soy babilónico y que yo tengo falsas doctrinas. Hermanos, yo puedo haber estudiado en una universidad jesuita, pude haber estudiado en una universidad metodista, pero para que te acusen de babilónico te lo tienen que probar. Te lo tienen que probar. ¿Ok? Una cosa es que tú obtengas tu licenciatura en una universidad cualquiera y otra cosa es que tú reniegues de tu fe. ¿Ok? Hermanos, yo tengo diplomados, tengo más de 10 diplomados universitarios en materia filosófica. Pero yo no he renegado de mi fe. ¿Se dan cuenta? Son datos, conocimiento, cultura, ya está. Yo saqué mi licenciatura en un seminario teológico protestante, pero yo no soy apóstata. Simplemente obtuve un grado académico, obtuve ciertos conocimientos, ciertas herramientas técnicas, científicas, pero para que te digan apóstata, tienen que probarlo. No basta con acusar, así por acusar, tienen que probarlo. Por eso me odian, porque no pueden probar lo que dicen, ¿verdad? Así que cuidado con eso. El 144.000 está en la sana doctrina, enseña la verdad. El 144.000 no se dedica a andar fijando fecha ni a tirar voladores de luces. El 144.000 enseña la justificación por la fe, la justicia de Cristo, el mensaje de 1888. El mensaje de Wagner y Jones, el mensaje que apoyó Elena en 1888 en Minneapolis, en el Congreso de Minneapolis, Minnesota. Ese mensaje es el que promueve el 144.000. El 144.000 no pierde tiempo en estar averiguando, ¿no es cierto?, la fecha del 2031, no sé qué cosa, y que Yahshua y que el hebreo. El 144.000 no anda con eso. El 144.000 enseña a la multitud la justicia, enseña cómo ser salvo, enseña cómo vencer el pecado, cómo ser victorioso, cómo dar buen testimonio, cómo reflejar la vida de Cristo en esta tierra. Eso es lo que enseña el 144.000. Si ustedes van al libro de Daniel, aleluya, si ustedes van al libro de Daniel, no, si yo, es que hermano, yo cuando digo esto no lo digo por soberbio. Yo invito a los parlanchines del tercer ángel, a todos esos que andan en YouTube, que el historicista, que no sé qué cosa, que la tontera, yo los invito a hacer un debate en vivo. No pueden porque la materia gris no la alcanza, son cantinflas nomás. Pero hay miles de estúpidos que lo siguen. Dice en Daniel capítulo 12, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, gran tiempo de angustia, terminó la gracia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La liberación que estamos hablando de recién, decreto de muerte, ¿no es cierto? Donde es liberado el pueblo de Dios. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos, miren que soy babilónico yo, miren que soy apóstata yo. En el libro Conflicto de los Siglos hay un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Léanlo. Ahí se explica cómo se libera el pueblo de Dios durante el decreto de muerte, el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia. ¿No es cierto? Y dice, gente hasta... Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Y ahora Daniel se retrotrae a momentos antes del inicio del tiempo, del gran tiempo de angustia, y se retrotrae a una... Perdón. No, estoy confundiendo.
Cuando es liberado el pueblo de Dios, decreto de muerte, estamos en el gran tiempo de angustia. Y está sucediendo el decreto de muerte. Si yo tuviese una pizarra acá, ya tengo mi pizarra, pero es que no la tengo acá. La tengo allá donde yo vivía. Si yo tuviese una pizarra, yo les explico así en la pizarrita. Entonces, durante el decreto de muerte, porque el decreto de muerte es días antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Yo digo, todo está pegadito, pegadito. Ley dominical, intensificación del tiempo de angustia, mártires, persecución, termina la gracia. Y comienza todo esto. Esto toma días solamente. O un par de semanas. Y resulta que durante el decreto de muerte, a momentos antes de la aparición de la nubecita negra desde Orión, ¿ok? ¿Qué sucede? Antes de la gran resurrección, que sucede cuando Cristo se suspende en la nube de los cielos, antes de eso hay una pequeña resurrección, hay una resurrección especial. Momentos antes de la gran resurrección, antes que Jesús diga... lean lo que dice el conflicto de los siglos en ese capítulo, la liberación del pueblo de Dios. El Señor Jesús se suspende en las nubes de los cielos, no pisa esta tierra, sus ojos como de llama, mira las tumbas, mira la tierra y dice: levantaos, levantaos, y por toda la tierra comienzan a levantarse los muertos del fondo del mar, de las cuevas, de las tierras, los que han sido quemados, descuartizados. Todos los que están en los cementerios comienzan a levantarse por toda la tierra. Pero antes que suceda eso, hay una resurrección especial, una resurrección chiquitita. Y ahí dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, estos después del decreto de muerte, mientras las hordas están queriendo matar al remanente y los ángeles nos están defendiendo, cuando pasa eso, ocurre una resurrección especial. Porque mientras está pasando eso, ya la nube empieza a acercarse a la tierra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección especial. Esto no es la parucía todavía. Esto sucede durante el gran tiempo de angustia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, los justos. ¿Se acuerdan cuando le leí la cita de la señora Hastings? ¿Se acuerdan? Cuando Elena dice que ella vio que la hermana Hastings murió sellada y que Dios la va a levantar y se va a unir a los 144.000 que estén vivos. Pero fíjense cómo Daniel describe a los 144.000. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Y se van a levantar algunos soldados romanos, Caifás se va a levantar, etcétera, etcétera. Y confusión perpetua. Y ahora, miren cómo ella describe a los justos que están vivos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son estos entendidos que brillan como el resplandor del firmamento? ¿Quiénes son? Los entendidos resplandecen. Ya primera característica, son entendidos. Resplandecen como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, ¿qué hacen? Estos que son entendidos y resplandecen, ¿qué hacen? Enseñan la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Estos que están acá, que son entendidos y resplandecen como el resplandor del firmamento, enseñan la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
¿Quiénes son los que resplandecen? Dice que son entendidos que resplandecen. Y no solamente resplandecen, sino que dice que enseñan la verdad. Conflicto de los siglos. Miren que soy babilónico yo. Miren que soy babilónico. Estoy citando el conflicto de los siglos. Así de babilónico soy. Todo porque saqué mi licenciatura en teología en un seminario protestante. Miren qué babilónico soy. En el conflicto de los siglos hay un capítulo que se llama El mensaje final de Dios. Al final de ese capítulo, oye, qué apóstata soy yo, Al final de ese capítulo hay una cita donde Elena describe a ciertos siervos que van a actuar durante el fuerte pregón. ¿Ya? Noten que en el fuerte pregón hay dos grupos de fieles que participan del fuerte pregón. Hay dos tipos de fieles. Uno es el 144.000 y otro son los obreros de la hora undécima. Es decir, los hijos de Dios que a última hora se unen al remanente, producto de la predicación del fuerte pregón de los 144.000. Pero si bien los obreros de la hora undécima no son 144.000, se unen al fuerte pregón, pero mueren predicando, son mártires. Miren cómo describe Elena en el conflicto de los siglos a los 144.000. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, que dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué dice Elena? Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados. Semblantes. ¿Quién en la Biblia le brillaba el semblante? ¿Le brillaba el semblante? ¿A quiénes? ¿A quiénes y por qué? Averigüen eso. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Consagración quiere decir que se dedican a eso exclusivamente. ¿Y qué harán? Se apresurarán de lugar en lugar. Por eso les decía que los 144.000 serán trasladados sobrenaturalmente a los lugares oscuros de la tierra. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, y producto de eso, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya, con esto termino, porque si no voy a terminar mañana. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, ya oramos. Así que vuelvo a reiterar, quiero agradecer a todos aquellos que se han puesto la mano en el corazón, que han valorado mi esfuerzo, el trabajo, mi ministerio de años y me apoyan mes a mes, porque su aporte es mi salario y me permiten pagar el alquiler y la señal de internet. Así que les agradezco mucho su apoyo mes a mes y los invito a que se comprometan mensualmente a apoyar este ministerio de docencia final. Ahora sí, que Dios les bendiga.